Bienvenidos y bienvenidas a este podcast que se va a llamar En Voz Alta. En voz alta. Aquí les vamos a dar una pequeña introducción de lo que significa, por qué lo estamos haciendo y qué pueden esperar de este podcast. Mi nombre es Diego Toledo y mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ronaldo Chaeta, aquí acompañando al querido Diego Toledo. Pues en esta conversación que vamos a tener en este programa nuevo, pues van a haber cositas, van a haber cosas bonitas, pero también vamos a tener bastante chisme y bastante contenido relativo al Congreso, porque usualmente pues se conoce la versión de los medios, pero no la versión de nosotros los que estamos allá adentro, y contar cosas como cómo es convivir con gente como tipo Alan Rodríguez, por ejemplo. O sea, divertido. Pero bueno, hay cosas interesantes que vamos a hablar. Perfecto. Bueno, y también contarles que el podcast nace, el nombre es En Voz Alta, porque lo que queremos es compartir muchas de esas vivencias, lo que nos sucede ahí alrededor de muchos personajes que ustedes conocen en la política y cómo son esas relaciones, como bien lo mencionabas. Entonces les vamos a ir dando una pequeña radiografía de lo que nosotros vivimos ahí. Esperamos que esto sea de su agrado. Es exclusivamente para compartir con ustedes la voz. Eso. Pues bueno, al final, con voz alta también es un mensaje para el pueblo de Guatemala, ese pueblo que nos puso aquí adentro, y también es una forma de rendir cuentas, no solo de hablar cosas chistosas o chisme, sino que también de hablar de cosas importantes para el pueblo de Guatemala. Correcto. Que tienen que también dignificarse pues, el ejercicio de la política, pero también a través de este programa es tratar de tener información de ustedes, retroalimentación de las cosas que podemos hacer dentro del Congreso. ¿De qué vamos a hablar? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ahorita sobre la mesa y es sobre la ley que se está impulsando para que la selección pueda contratar jugadores extranjeros. ¿Qué te parece esa? Sí, yo sé que va a estar entretenido porque pues causó polémica en redes sociales. Algunos diputados también la apoyaron. 45, más de 45. Más de 45 diputados la apoyaron. De ahí, digamos, este es un tema que está en la agenda pública, sobre todo en la agenda deportiva. Estamos motivados porque Guatemala ha hecho un muy buen papel como la selección, y pues obviamente hay que apoyar, pues. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que esté alrededor de nosotros para lograr conseguir que Guatemala vaya al Mundial. Claro. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, ¿verdad? Y ¿qué más? Otros chismecitos que Vamos a leer el chat. Vamos a pasar al chat a ver qué preguntan ahí. El chat no es más que nuestra computadora explicándonos qué toca, sí, qué viene así en la agenda. Gobiernos que nos han prometido. ¿Qué es eso? no sé. Ya ha patado ahí. Producción, por favor, producción. Aquí vas a escuchar lo que en el Congreso sí pasa y lo que la gente no muchas veces se entera. Chismecito puro. Puro chisme, a ver si a Ronald nos le gusta eso. Ah, no, encantadísimo. Presentes en la lucha, claro que sí. Muy bien, en este podcast lo que van a escuchar es lo que no se cuenta en el Congreso, lo que no expresan los diputados hacia afuera. O sea, lo que se quieren callar también. Correcto, el silencio es válido para esos muchachos. Les vamos a exponer un poco también radiografías de lo que nos pasa en nuestros territorios, qué sucede con algunas interacciones con el gobierno, cómo podemos mejorar esto también, y esperamos también que en sus comentarios ustedes nos comuniquen qué es lo que están pensando. Sí, y digamos que también otra cosa es como hablar lo que no se dice en las demás cámaras. Uno escucha los discursos, escucha las declaraciones de algún diputado, o digamos esa cuestión como institucional, pero en el fondo también esa conversación informal es importante que ustedes sepan cómo, digamos, se toman decisiones, y también cómo, digamos, el Congreso toma malas decisiones. Correcto. Y también vamos a escuchar posturas acá, respuestas a personas, a medios de comunicación, incluso que se creen dueños de la verdad y no son más que dueños de lo que publican, de lo que les pagan para publicar. Entonces les vamos a dar una respuesta
Seguramente vamos a usar este espacio para contestarles, por ejemplo, a Shela News, que no sé si eso es un pasquín, ¿qué es eso? Pero es un medio de comunicación absolutamente aberrante para esta sociedad. Claro. Y también, digamos, explicarle a la gente por qué el año pasado, que nos fue muy bien eh, promoviendo ciertas leyes, porque este año solo hemos aprobado 4 decretos, ¿verdad? Entonces, al final, la dinámica de la política es bien compleja, entonces, pero también hay pocos espacios para poder explicarle a la gente realmente cómo son las cosas. Ajá, y la tónica es, todo es culpa de semilla. Aquí se cae un árbol encima de un carro y es culpa de semilla. Entonces, Sí, eso es lo que nosotros queremos contrarrestar. Explicarles un poco la verdadera situación atrás de ese bulo que han levantado y esperamos que esto sea de su agrado. que, pues bueno, arranquemos y vamos a hacer un análisis de básicamente qué ha pasado en estos últimos 6 meses en el Congreso. Primero, digamos, arrancamos con pie izquierdo, no con pie derecho. Esa es la verdad. ¿Y por qué arrancamos con pie izquierdo? Porque tenemos nada más aprobadas 4 iniciativas de ley. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Sencillamente, pues no hay una producción legislativa y estamos como un estado de letargo porque somos incapaces de que las bancadas se pongan de acuerdo. Y ahí, digamos, hay muchas explicaciones. También se han presentado un poco más de 60 iniciativas de ley, si no estoy mal. 60. Ujú. Se han leído muy pocas de estas iniciativas de ley. Algunas son, digamos, de alto calado y muy buenas, pero hay otras que sencillamente ni siquiera han tenido un dictamen o ni siquiera se han leído en el pleno. ¿Va? Ronald, ¿y nos podrías explicar, o desde tu punto de vista, por qué crees que esto está sucediendo? ¿Por qué llevamos solo 4 decretos? Yo creo que hay varios factores. Y entonces, para que la gente entienda realmente qué es lo que pasa, es uno, digamos, tenemos una crisis de liderazgo. Y una crisis de liderazgo es que básicamente en la novena legislatura, en la época de Yamatei, pues cómo funcionaba el Congreso era con dinero sobre la mesa. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Eso no ocurre. Sencillamente, digamos, los incentivos para crear más leyes, digamos, no están sobre la mesa como se hacía antes. Y eso, digamos, lo que ha hecho es de que pues se convierta más difícil tratar de tener este tipo de acuerdos políticos porque pues obviamente tienen que ser acuerdos basados en democracia, en diálogo entre bancadas y que, digamos, tengamos una junta directiva que agilice ese tipo de cosas. Sin embargo, digamos, esta crisis viene porque vemos que la Corte de Constitucionalidad empieza, digamos, de manera discrecional a sacar a gente de las bancadas, a decir quién es diputado independiente, quién no, y a crear criterios que realmente no valen la pena pues extendernos, pero eso ha significado un fraccionamiento del Congreso. Y tercero, que creo que también es muy importante aclarar, es de que debido a esos ataques a gente que estuvo en junta directiva, como por ejemplo la diputada, eh, ¿cómo es que se llama? Sonia. No, no, Sonia ya no se repitió. No, ¿quién está ahorita en Nada, así la primera secretaría, la pelea por la primera Karina secretaria Paz? con Karina Paz, ¿verdad? Que ella ha tenido esta dificultad, bueno, ya pasó a ser diputada otra vez normal como nosotros, pero no hemos electo al sustituto de la Secretaría Privada. Y creo más importante, la Secretaría Privada, la Secretaría, primera Secretaría Primera Secretaría de la Junta Directiva del Congreso. es básicamente el espacio donde se crea la agenda política del Congreso. Yo quiero interrumpirte ahí porque quisiera que, bueno, ahí tocaste un tema importante. En la novena legislatura, ¿por qué había una producción de decretos? ¿Por qué había una sinergia, digámoslo así, dentro del Congreso? Y era precisamente por esto, porque estaban bien aceitados. El búnker para eso servía, para guardar el efectivo que venía del Ejecutivo y ahí lo rolaban con los diputados y mes a mes, y esas son palabras, no me crean a mí, esas son palabras allá adentro, que mes a mes les pagaban a cierta cantidad de diputados y eso les mantenía 81 votos sí, fijos, seguros, Sí. para poder pasar cualquier cosa. Llegaron al extremo en un momento de la novena legislatura de que ya no se daban órdenes por teléfono, se usaba el micrófono de la presidencia. Si el micrófono estaba para arriba, era que se votaba a favor, y si el micrófono estaba para abajo, era que se votaba en contra. Así de aceitado tenían este gobierno. Ya en febrero, marzo del año pasado, los diputados ya no querían, ellos lo que estaban pidiendo era dinero. Literal, eso Sí. me acercaban a decir, miren, cáiganse con algo, suéltense algo. Esas eran las palabras de los diputados. ¿Y qué hicieron? 87, pasar el aumento salarial, porque era lo que necesitaban.
Listo. Y este ejecutivo no les abrió el chorro, no se les dieron plazas a discreción, como siempre lo han hecho. Diputados pidiendo 200 plazas, 35 plazas. Ese es el sistema que se está cambiando y eso es lo que tal vez muchas veces la población de Guatemala no logra o no ve. Y hay medios de comunicación que ocultan eso y otros que lo intentan exponer, pero son medios de comunicación que están, digamos, todavía en un margen poco visible para el total de las grandes mayorías de Guatemala. Entonces, aquí se los vamos a ir contando. Puntos como este son importantes. Mencionarlos, la novena legislatura era una novena legislatura corruptísima, liderada, ya saben por quién, por el que ya nadie se acuerda de su nombre. Y el señor ahí que se llama Ceslan Rodríguez. Imaginen tener un presidente en el Congreso aceitando a sus diputados con dinero. ¿Qué clase de liderazgo pueden conseguir ahí? Y por otro lado, también traíamos la visión o la, no sé cómo llamarlo, de Miguel Martínez, ¿verdad? Entonces, Así que lo que era, teníamos era un Congreso totalmente corrupto y que se manejaba ahí pasar una reforma de algún inciso, era con pisto. Aquí no es así y tal vez eso es lo que los tiene atomizados. Nosotros como Semilla seguimos siendo 23 diputados leales a los principios y al presidente y a la vicepresidenta, obviamente. sí, y en el fondo, digamos, lo que habría que también rescatar de este tema es que, miren, es bien difícil porque si anteriormente la gente estaba acostumbrada en el Congreso a votar porque había dinero de por medio, pues ahorita también, digamos, los incentivos vuelven a ser los mismos. Es decir, la gente sigue todavía en este letargo, miren, suéltese algo de vez en cuando, porque todavía preguntan algunos descarados, ¿ah? Si vamos a soltar algo o no. Entonces, digamos, siento que en el fondo también eso es perjudicial no solo para la democracia, sino también para la construcción de acuerdos, que en efecto, podemos decir, hay muchas iniciativas de ley que son iniciativas de ley que no son trascendentales para el país, pero hay bastantes iniciativas de ley de varios bloques legislativos, no solo de Semilla, que son muy importantes apoyar. Pero ¿cuál es el problema? Pues volvemos al problema del liderazgo, porque el liderazgo aquí estaba vestido de dinero. Sí, literal. No está vestido de liderazgo, de carisma, de capacidad de crear acuerdos. No, no está. Entonces, digamos, una de las desventajas que tenemos como Semilla es que no tenemos un pie en la junta directiva. Nos vetaron ese Exacto. derecho. Porque a la corte se le dijo, no, ustedes no pueden ser bancada, no pueden ser esto y lo otro. Entonces aquí estamos, ¿verdad? Sin embargo, estamos aquí siendo leales al presidente, leales al pueblo de Guatemala. Pero lo importante, llévense este mensaje, es que queremos construir un país diferente y esto es básicamente aprendizaje también. Deberíamos de sí producir más leyes de mejor calidad, de alto calado, que sean estructurales, pero miren, es bien difícil porque hay algunos colegas diputados, lo digo con toda la honestidad del caso, que son una partida de criminales. Sí. ¿Ya? Entonces, es bien difícil ponerse de acuerdo con gente así, pues, porque, digamos, primero no entran en razón y segundo, lo que quieren son negocios, no es mejorar las condiciones de vida del pueblo de Guatemala. Según lo que hablaba con Masaya, es más fácil ponerse de acuerdo con criminales adentro del anexo B de la zona 18 que con estos criminales que nos acompañan y se sientan allá al fondo. ¿Va? Hay una tensión política en los bloques legislativos porque se compite por el control de las jefaturas Ujú. y se compite por el control de las comisiones de trabajo. Claro. Para que lo sepa pueblo de Guatemala, y yo creo que lo deberían de saber ya con tanto bulo que nos han hecho, nosotros no dirigimos, no somos presidentes de ninguna comisión. Nosotros como Semilla, desde que la Corte de Constitucionalidad nos vetó, nos dejó fuera. Entonces, en los otros, en la UNE y en estos partidos, ya salieron como 9 fracciones de diputados. Hay fracciones de 2, hay fracciones de 1. Entonces, sobre esa premisa, tenemos que entender que el Congreso está destruido totalmente políticamente y no es ahorita. O sea, ahorita estamos viendo las consecuencias de toda la mugre que hicieron en la novena legislatura. Y me atrevo a decir, en la octava legislatura. También. Y la séptima, la verdad es que a partir de este nuevo modelo que es Semilla, el Congreso ha tenido otro aspecto, ha cambiado, ha puesto su timón hacia otro lado. Y esto es lo que tenemos que ir modificando en el tiempo. Claro. Y en el fondo, tal vez, digo, nos puedes hacer ahí un análisis de cuáles son como
o una recapitulación de las principales iniciativas de ley para hacer un contraste, porque ahorita, digamos, para que ustedes sepan que pues sí hemos presentado iniciativas de ley. Es decir, que sepan que nosotros como Agenda Semilla hemos presentado algunas de muy buen nivel, ¿verdad? Y tal vez podemos explicarles un poco a ustedes de qué se tratan estas iniciativas y de alguna otra manera, a pesar de que no estamos en comisiones, que no lideramos espacios de toma de decisión, Las estamos impulsamos. produciendo iniciativas de ley que son importantes para el pueblo de Guatemala. Gracias, sí. Voy a tener que usar el recurso fundamental que tenemos acá para poder mencionarles. Son más de 10 iniciativas las que hemos presentado: reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal, ley de solución de obras suspendidas por procesos judiciales, que es la ley SOS, le llamamos nosotros. Ley de jubilación universal para adultos. Es importantísimo universalizar Sí, una pensión las para los adultos políticas mayores. sociales. Ajá. Tenemos ley contra la extorsión, atención integral de salud mental, ley de movilidad, ley de equiparación del plan de prestaciones de la USAC, ley contra las extorsiones, ya lo mencioné, ¿no? Ley de servicio cívico. Las dejo por ahí, pero quiero ir ahondando en cada una de esas, en las más importantes, creo yo. Vamos a intentar abarcar todas. A mí me gustaría empezar con la ley de... SOS. La SOS es fundamental. A ver. Sí, miren, básicamente les contamos, hay una situación actual que es que nosotros como Congreso hemos visto que mucha obra de inversión pública se para porque, digamos, entra en procesos de letargo administrativo porque, digamos, el contratista no se le pagó a tiempo y luego él vino y, digamos, dejó la obra tirada. Sencillamente, digamos, hubo tal vez corrupción en el proceso y, digamos, hay obras, muchachos, que están básicamente al 95% o 98% terminadas, es decir, que solo faltaría, no sé, echarle una su pintura y habilitarlas. Y son escuelas, son centros de salud, son caminos rurales, son puentes. O sea, hay un montón de inversión de infraestructura pública que está tirada y abandonada porque entró en un proceso judicial. Y esta propuesta es bastante noble porque lo que busca sencillamente es, vean, mucha, es, ok, está con un problema judicializado, pero esa obra, si no está terminada y no se entrega, estamos violando los derechos fundamentales como la salud, la educación, Claro. y ya, o digamos el derecho al trabajo, porque la gente no puede cruzarse un río porque hay un puente. Yo te pongo un ejemplo de una obra en Zacatepeques que es fundamental pasar esta iniciativa SOS, y es el CAIMI, que está en la colonia del Manchén, en Antigua Guatemala. Se robaron el billete. Hubo un diputado que hoy está preso por narcotráfico en Estados La Unidos. pido Vico. Empieza con U y termina con Vico. El consejo municipal de esa época, Víctor Hugo del Pozo y todos los otros bases, literal se peinaron hasta los aires acondicionados de ese CAIMI, del quirófano del CAIMI. Y ya está terminado. Solo hay que comprar algunos aires acondicionados, mejorar algunas inundaciones que se hacen ahí, están súper mal planificados. Y listo, lo ponemos a funcionar. Necesitamos de ese CAIMI, necesitamos de esa inversión que ya se hizo, que ya está pagado, ya está terminado, pero no podemos hacerlo porque al MP solo no le da la gana. O a la Contraloría Empujar- General de Cuentas. O a la Contraloría, o incluso a los magistrados o los jueces. Sí. Entonces, esta ley lo que viene a hacer es a salvaguardar esas obras, a permitir que las pongamos en uso, y eso sin evitar la persecución judicial. También se le pidió favor al alcalde de Antigua que denunciara esa obra. Y todavía estamos esperando. Y denunció bien mamarracho, denunció mal, no se hizo con fondo eso, y lo peor es que no ha movido un dedo. Por ahí hay otro concejal de la MUNI que fue concejal anterior del gobierno de Víctor Hugo del Pozo y que esperaría que él solucione ese problema porque ellos dejaron ese problema, igual que la escuela Vuelta Grande. Bueno, de ahí, otra ley. La otra ley era la de Los adultos mayores me parece importante mencionar les eso. vamos a explicar bien. Básicamente es esto. Muchas personas, digamos, que dieron su vida laboral para vivir como estamos viviendo ahora en Guatemala. Sí, digamos, personas digamos, ya están entrando a esa jubilación de los 65 años y es gente que nunca pagó el IX
que digamos nunca fue funcionario público y nunca entró a las clases pasivas como tal. Entonces, gente que no tiene, digamos, un ingreso como tal. Correcto. Y digamos, el ingreso del programa adulto mayor es un programa que, digamos, su origen fue bastante clientelar. Digamos, no tiene el Le vamos a alcance, quitar una muletilla que tiene Ronald de digamos. digamos, Cada ¿verdad? vez que lo digas, vamos a poner. Ajá, vamos a hacer bulla aquí. Entonces viene esta Mara y dice, o sea, venía el alcalde vos, y decía, este señor entra, este no, este sí. Eso es el programa adulto mayor. Sí, A la fecha, a pesar de que el Ministerio de Trabajo ha hecho cosas importantes para fortalecer el programa y hacerlo más transparente, el problema ha sido que no es universal. perfecto. Entonces, aquí estamos pidiendo nosotros que de manera automática estas personas entren directamente a un sistema de protección social que Guatemala no lo tiene. Es decir, en otros países ya tienen un sistema de protección social para los adultos mayores y este es un primer paso. Sabemos que tal vez el monto en el cual se le está dando esta pensión a la gente no es suficiente, pero es el primer paso que hay que dar, porque la lucha que hay que dar es reconocer esto como un derecho y asignarle, empezar a asignar recursos y en el futuro, obviamente, aumentárselos porque la gente se lo merece. De acuerdo con vos. Yo creo que esta es una ley que toca fibras importantes de la sociedad. Les pongo un ejemplo. Hace un año más o menos estuve en México platicando con una persona que me mencionaba que la ayuda que le entra ya de parte del gobierno, que es un programa universal para los adultos mayores, que es lo que buscamos acá, a él lo que le sirve, esta persona lo que hace con ese dinero muchas veces es contemplar o ayudar a sus nietos. Entonces me dice, mira, ahora ya me alcanza por unos zapatos de fútbol para ayudar al nieto. Son personas de escasos recursos. Tal vez lo vemos como algo muy poco, pero yo creo que ese poco abonado en toda la sociedad, o sea, involucrado ese dinero en toda la sociedad, va a rescatar alguna parte de la economía guatemalteca. Y a mí me parece importante que sea universal, porque si no, ahí está Valdizón, el ejemplo más grande es Manuel Valdizón con esa su ley que vos mencionabas. A dedo le daban a los adultos. Vos vas a votar por mí, ahí hay 300 pesos. Así era. Y eso es lo que tenemos que evitar. En la medida que seamos universales, van a Claro. tener éxito. Y es el primer paso, porque si esto lo escalamos, por ejemplo, a los programas sociales del MIDES, que así debería ser, Deberían de ser universales. deberían ser universales, nos evitamos el clientelismo, nos evitamos la compra de votos, la utilización de campaña electoral de estos temas. O sea, Claro. pero digamos, el primer paso que hay que reconocer es de que el adulto mayor que sacrificó su vida por su familia, por el país y que, digamos, pagó sus impuestos, solo que nunca estuvo en un sistema de protección, o sea, nunca tuvo un IX, nunca estuvo en las clases pasivas, entonces por lo tanto no tiene cómo sobrevivir. Por eso es que estamos pensando estar ahí. De acuerdo. Vamos con la siguiente. La siguiente es sobre la ley contra extorsiones. Vos sos joven de esa ley. Penaliza el uso de la tecnología de celulares. Refuerza la cooperación entre el MP y PNC y crea un marco procesal más ágil y endurece sanciones. Es una ley que presentamos junto a Andrea Reyes y toda la bancada de Semilla. Es una ley que viene a fortalecer ese trabajo que está haciendo el Ministerio de Gobernación contra este tema de extorsiones. Queremos aportar un pequeño granito y esto lo que le da es un poco más de herramientas técnicas. Básicamente esa es la fórmula. Son herramientas técnicas para que el MP, la PNC y los juzgados tengan esas herramientas para que no se les escapen. ¿Qué sucede actualmente con estas personas que son extorsionistas? Literal, solo pasan como que fuera el Banco Poli, solo de pasadita en la cárcel. Y en Zacatepeques tenemos ese problema que tenemos problemas que los mismos que ya se han sido denunciados, ya han sido aprendidos, a los 2 meses vuelve a reincidir. Entonces, esta ley viene a reforzar eso, eh, un enlace de seguridad ciudadana, digámoslo así, para poder prevenir antes de que suceda esto, poder prevenirlo. Esta es una ley que habilita el uso de otros medios de tecnología para luchar contra las extorsiones. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Es bien difícil porque, digamos, en las cárceles tienen bloqueadores, estos no funcionan. O sea, realmente no funciona. Pero lo que se busca es hacer el kill chip, o sea, matar los chips. Correcto. Esa es una de las herramientas que se habilitan en esto. Entonces, el Ministerio Público y
el Ministerio de Gobernación tiene la capacidad de solicitarle a un juez, básicamente matar estos chips, ¿verdad? Porque, digamos, son de ahí donde está surgiendo las extorsiones, ¿verdad? Sencillamente. Entonces, es más efectivo este tipo de tecnologías que están ahorita que poner bloqueadores en las cárceles. Correcto, o sea, al momento de nosotros denunciar una extorsión y presentar pruebas, se le da herramientas a la MP y a los juzgados para que puedan dar de baja por completo este chip. Y con eso, teóricamente, tendrían que restablecer y ahí tienen que usar DPI. Recuerden que tienen que estar comprando chips. Ajá. Y entonces en esa cadena creo que es más fácil, son herramientas que se le dan al ente investigador para conseguir a la persona que está haciendo el mal. Sí. A mí me han escrito, no, a mí me llamaron un día, estando trabajando en donde trabajaba antes, en Industrias BSG, me llamaron por teléfono y me dijeron, literal fue, ¿qué onda, compa? Aquí te llamamos de no sé dónde. Entonces ya yo les colgué y a partir de ahí empezaron las investigaciones con Dipanda y con algunos otros entes investigadores. Al parecer eran de la 18, creo, y eran extorsiones regulares, pues yo no sé cómo llamarlas, pero son las más comunes y lo que hacen es amedrentarte para que entres en pánico y a partir de ahí empezar a darte señales de que tienen poder sobre vos y ahí poder empezar a soltar plata, pues. Eso Sí, es básicamente lo a que mí hacen. también me ha pasado, o sea, creo que a todos nos han extorsionado. Y a mí lo que más reciente que tengo es mis vecinos de aquí cerca de mi casa, que como yo vivo aquí en el centro, hay tienditas. Y entonces en las tienditas, digamos, las personas me han contado de que no solo les han aumentado las extorsiones, sino que aparecen otra gente ahora. Ahora ya no es como que este es del barrio 18 o la Mara Salvatrucha, sino que aparece gente y te dice, ¿sabes qué? A mí también me tienes que pasar de extorsión. Entonces, es bien Ja, triste y imitadores. son imitadores. O sea, eh, digamos, en el fondo hay como de todo, pero a pesar de que se pongan las denuncias y que la policía investigue o que se meta a la gente a la cárcel, no ocurre con tanta eficiencia como la gente lo quisiese, porque en el fondo esta gente también como que no tienen los medios y la herramienta y la confianza suficiente en las autoridades para que el delito de la extorsión ya no sea el cáncer que es hoy día. De acuerdo. Hay otra que tipifica, bueno, otra iniciativa que tipifica el maltrato animal como delito. Son penas más severas, que es esta reforma que se hace A la ley de a bienestar la ley de animal. bienestar animal. Esa la presentó la querida Elena con Samuel. Correcto. Contanos un poco de esa. Yo tengo claro la tipificación que eleva las condenas son más severas y somos un poco más duros en ese sentido Sí, con en el nuestros. fondo el contexto es que si ustedes se han dado cuenta, tenemos un problema de país porque en las redes sociales se ha manifestado las veces donde algunas personas han sido em, digamos, denunciadas por el hecho de que han venido imágenes donde están maltratando animales, donde les están matando, un poco más consciente con el tema ambiental y también con el tema de los animalitos. Entonces, es importante legislar, a que la gente no lo vea importante. Hay muchos estudios que dicen que las primeras formas de manifestación de violencia en la adolescencia, en la niñez, es justamente permitir que los niños vean este tipo de cosas, porque después hay una tendencia que la gente se torna violenta. Es decir, un país violento tiene estas tendencias donde sacrificar animales o maltratar animales lo que provoca es más violencia. Entonces, al prevenirlo y tipificarlo como un delito, no solo es dejar a las personas libres porque salgan con, por ejemplo, con porque pagar una caución económica, sino que realmente pasen en la cárcel. O sea, tampoco es que, digamos, ya no se haga. Aquí en Guatemala está prohibido, por ejemplo, matar cierto tipo de animales como los jaguares, ¿verdad? O especies que son protegidas, te vas al bote si matas un quetzal, ¿verdad? Entonces, Correcto. entonces, ¿por qué no hacerlo con un gatito, con un perrito que realmente también pues es un animal que tiene derecho a vivir, pues? Y que esta ley, esta iniciativa también define un poco la relación que tiene el Estado y los gobiernos locales. O sea, les da un poco más de sustento para poder actuar en caso, que eso es una, si ustedes lo ven o escuchan lo que sucede, por ejemplo, en la colonia, ahí les van a decir es que nadie se hace cargo. Uno va con aquel y no quiere hacer nada, uno va con el alcalde y no hace nada. Entonces, esta ley viene a definir
algunas de esas posiciones para que no exista ese quién se va a acercar. Ya. Y ahí, si quieren, avanzamos en otras iniciativas. Está la ley de salud integral de salud mental, la ley de integral de salud mental, perdón. La ley de Que la- atención integral de salud mental. Sí, si es que me confundo, perdón. Pero esta la lideró la querida compañera Esa de me la habían pedido mucho en la- campaña, o sea, a mí personalmente se me acercó mucha gente en las universidades. Cuando iba, las personas de psicología me decían, necesitamos una ley que hable sobre salud mental, necesitamos, Guatemala está enferma, me decían, y es cierto, estamos enfermos, le creemos a Shela News, viejo, o sea, Ajá. con ese detalle sabemos que estamos mal, o sea, Sí, se le eh, crea el Net Center. se le crea al Net Center, allá en Zacatepec le creemos a Minor Cáceres, ¿verdad? Es un tipo deleznable. Entonces, em, Guatemala sí necesita sanar, necesita curarse de la mente para poder trascender en el tiempo. Y esta ley eso es lo que busca ahorita. Sí, lo que busca básicamente son, creo que 3 cosas. Primero, crear una estrategia nacional de salud mental, porque ahorita no hay, digamos, inversión en salud pública como tal. Y, o sea, sí hay, pero digamos, es muy escaso el personal que hay en, digamos, en los hospitales, también en los centros y puestos, en los puestos de salud no hay. No es una prioridad, No es una prioridad. veámoslo así, o sea, no hay, no haya prioridad, también no hay alguien que esté atrás de esa poca gente contratada viendo que hayan resultados y a esa persona que tiene que buscar los resultados, también no hay un ente atrás que le exija que vaya a buscar esos Claro, resultados. igual creo que hay una estigmatización de la salud mental porque creen que la gente, no sé, porque tenemos esta visión como hospitalcéntrica de psiquiátricos, como el hospital zona 18, el Federico Mora. Correcto. Ajá, no, o sea, esos son extremos, o sea, eso es un hospital psiquiátrico, sí, pero no necesariamente que esto tiene que estar replicado en todo el país. Al contrario, creo que la prestación de servicios de psicología son fundamentales en los servicios de salud, porque con eso nos evitamos suicidios, nos evitamos también problemas asociados a la anorexia o asociados, por ejemplo, a la bulimia, al estrés y otro montón de Provocan al enfermedades. Estado un gasto extra en el Claro, tema de salud. y justamente eso, o sea, la gente necesita que profesionales de la salud especializados en psicología los escuche y los trate, pues. Pero fíjate que hay un tema sobre bueno, la psicología también, esa parte que vos dices, ese estigma de eh, vas al psicólogo porque estás loco. Eso es como lo que se escucha regularmente No, eso es una tontería. Pero también está la otra parte de ir al psicólogo es un privilegio. porque Porque, realmente o sea, nadie tiene 300 pesos para pagar una consulta o 150 o lo que cobran los psicólogos ahorita. No toda Guatemala cuenta con ellos. Entonces, por ahí creo que el Estado también es necesario que se haga responsable de la claro, salud mental y lo hacemos por medio de esta iniciativa que literal es una punta de lanza que lo que busca es aperturar lo que tenemos en temas de psicología y de salud mental para los guatemaltecos y guatemaltecas. ya. De ahí, ¿qué otra ley tenemos en ¿Qué curso? otra ley tenemos en curso? Ley de movilidad y seguridad vial. Ah, esa la presentó mi amigo. No sé si lo Sí, conocen. sí, aquí andamos. Contanos de esa. Esa la trabajamos con Duvalier Castañón y la presentamos con la bancada ahorita en junio, una reciente presentación. Miren, básicamente lo que presenta esta iniciativa de ley es la posibilidad de tener un marco general de cómo nos tenemos que mover en el país. O sea, Guatemala, curiosamente, es de los pocos países en el mundo y sobre todo en América Latina que no tiene una ley de movilidad. ¿Y qué es lo que permite la ley? Sencillamente es ordenar la casa. Es decir, que el Estado tenga una política marco que le permita al Ejecutivo decir, mire, estas son las nuevas reglas del juego. Nosotros queremos que van a utilizar las motos, los vehículos, el transporte urbano, extraurbano. También se habilita, por ejemplo, la creación de sistemas lacustres, que es básicamente aquí la gente nos movemos en agua. Hay territorios que son más del 70% de agua, como por ejemplo Izabal o por ejemplo Sololá y que la gente todos los días va en lanchita a su trabajo, a la escuela, al centro de salud, al hospital, pero digamos, Iglesia incluso. la iglesia, pero incluso en Petén yo vi una iglesia que es flotante. Sí, la vimos por el Flores. Ajá. Flores. Entonces, la gente tiene vida en la ciudad, en el lago, en donde sea, pero en el fondo no hay un sistema, no hay una ley que te diga, ok, así debería funcionar la movilidad del país. Híjole. Entonces, no es una ley para las bicicletas, sí son parte de la solución del problema de la movilidad del país, pero hay cosas más importantes.
Entonces, y este también habilita la recuperación de las vías ferroviarias y también del uso de otro tipo de transportes públicos. Y lo más importante es que también habilita la posibilidad de crear alianzas público-privadas y financiamientos del Estado para crear nuevos sistemas de movilidad. Eso es básicamente. Muy bien. Bueno, ahí vamos en temas de iniciativas. No sé si hay algo ahí que la cámara nos quiera comentar. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Entonces, si quieren, podemos ir. Falta todavía la de servicio cívico. Si no, nos va. Es buenísima, pero la ley de servicio cívico, vamos a recuperar una parte que Guatemala ha perdido, que es servirle a tu país desde joven, pues. Ujú. A ver, Ronald, Sí, miren, pues explícanos. hay una ley que se llama Ley de Servicio Cívico, ¿verdad? Que, digamos, la administra el Ministerio de Gobernación, pero aquí, digamos, lo que estamos haciendo es un giro radical. Ujú. Digamos, bajo el liderazgo de Sebastián Hernández y de Elena Mota, se logró tratar de establecer una ley que nos permita tener un espacio donde los jóvenes, ¿verdad?, puedan llegar, ser atendidos y se les ofrezca espacios de formación, École. espacios donde ellos se sientan seguros y seguras para decir, bueno, yo quiero hacer un voluntariado en tal cosa, yo quisiera hacer servicio comunitario en esto. Entonces, y que esto les permita también como tener una oportunidad de conocer y explorar qué cosas les gustan a los jóvenes y qué cosas también podrían servir para prevenir, por ejemplo, violencia en algunos lugares que son como, por eso es que está en el Ministerio de Gobernación, porque este tipo de servicios cívicos que están dirigidos a las juventudes permite de alguna manera integrarlos de mejor forma a la sociedad y también darles herramientas justamente para prevenir que sean personas que integren pandillas y cosas así, ¿va? De acuerdo. Bueno, Ujú. esta ley a mí me parece genial. Yo siento que es un approach a lo que el guatemalteco general tiene. O aquí le vas a Guatemala y querés que Guatemala sea gigante, o por la selección, o porque estás en los Boy Scouts, Ujú. que también esa es súper válida, Ujú. o porque sos militar. Claro. Pero bueno, Y este espacio creo que nos da ese espacio de aprender a amar a Guatemala. claro, sí, porque en el fondo creo que en la adolescencia, antes de entrar a la U, creo que somos bastante románticos. Y también, digamos, Y un este libro en servicio. blanco también. Claro, entonces este espacio dice uno explorar qué posibilidades de servicio yo puedo hacer para mi país. Correcto. Claro. Ajá, Excelente. entonces eso es bonito. Entonces, y de último, creo que para ir el chismecito al inicio, que es el tema de la ley de nacionalización de dos futbolistas. Entonces aquí, querido Diego, por favor, coméntanos un poco más de eso. Claro, sí. Lo que busca esta iniciativa es que el profe Tena tenga dos refuerzos más, básicamente, en este tema de la eliminatoria al Mundial y que estén listos para septiembre. Es algo en lo que si está en nuestras manos, pues lo vamos a apoyar. Y el día que David pasó en casi que cada curul preguntando sobre la iniciativa, los diputados la vieron con muy buenos ojos. Yo sé que hay cosas mucho más importantes en Guatemala, pero dentro de todas nuestras facultades y dentro de todo lo que ya les explicamos que hacemos desde salud mental, eh, Bienestar animal, bienestar servicio animal, cívico. servicio cívico, movilidad. También tenemos la capacidad de apoyar en estos temas y yo creo que David Illescas hizo un gran trabajo ahí presentando esta iniciativa y esperamos que esto pase en el Congreso y nos permita en septiembre tener al Checa y a otro compañero más futbolista en Panamá. Claro, entonces en el fondo lo que queremos es que necesitamos ¿Refuerzos? como refuerzos para la selección. Necesitamos refuerzos. Ya, yo creo que la selección ha hecho un buen trabajo. Sí, La verdad, esta esta selección me recuerda mucho a la selección cuando encabezaba el Pescado Ruiz y el WhatsApp en plata que Pin todavía Plata, sí. sentíamos. Sí, Ay, estuvimos cerca, ¿sabes? Pues yo también creo que hoy tenemos talentos. Está Aarón, Aaron Herrera es un crack. que es un crack. Está Lom también con ese Sí. penalito que se echó. Sí, se Eh, echó una panenca. A lo de lujo. qué y eso es, creo yo, un buen augurio para Guatemala. Están confiados, están concentrados y el profe Tena ha hecho un buen trabajo. Al principio se criticó mucho que limpió la mesa y puso jugadores nuevos incluso, o sea, que no habían debutado en la selección.
Pero también eso le ha permitido tener control y disciplina sobre los muchachos y ha creado un monstruo ahorita y esperamos llegar al mundial. Sí, Esa es la verdad meta. que esa es la meta. Entonces, yo les diría, así como en el Congreso se debaten cosas importantes y estructurales, como mencionamos anteriormente, sí, hay cosas que tal vez son consideradas superfluas, como esta iniciativa de ley, pero mucha gente dice, no, esto no es superfluo, es importante. Si nosotros como Congreso podemos dar esa herramienta para que el profe Tena nos lleve al mundial, pues qué bueno, ¿va? Así lo vamos a hacer. Así Ujú. que vamos cerrando este primer episodio. Gracias por estar pendientes de nosotros. Estén listos para el segundo episodio. Vamos a ir siendo un poquito más, vamos a ir soltando estas cadenas, vamos a ir soltando esta forma chabacana de ser natural. No somos políticos regulares, no somos diputados regulares, no hacemos las cosas como todos. Sí, lo más importante, síganos en las redes sociales de En Voz Alta. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en Twitter, bueno, en Twitter y X y TikTok. TikTok, perdón, Facebook, también vamos a estar en Instagram. Entonces, por favor, síganos ahí. Igual, si ustedes desean que nosotros comentemos o hablemos de temas en particular, por favor, escríbanos en las redes sociales para que nosotros tomemos nota y en los futuros podcasts podemos ir hablando. Hay muchos temas. Yo sé que hay mucha inquietud sobre el tema raíces. Ese es un tema que la gente Álgido. álgido, ajá. Pero hay otros temas también importantes que la gente quisiese conocer, como presupuesto, que ya se viene también este segundo semestre. Hay temas viropintos y variados, ¿verdad? Entonces, yo lo que les diría es que estemos atentos y atentas y con mucho gusto estamos acá para servirles. Y esto fue En voz alta.